Hablamos de temas de salud, de ansiedad. ¿Le ha pasado a usted que quiere hacer 4 o 5 cosas a la vez, que considera que al hacer esto está dando el plus en su vida laboral, en su vida personal? Pero esto podrá ser sinónimo de estrés o de ansiedad. Hoy vamos a hablar de estos temas y, por supuesto, esperamos su participación a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Ya nuestro invitado, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, está con nosotros para abordar esta temática y diferenciar si es lo mismo el estrés y la ansiedad y cuándo debemos de estar atentos a esos signos de alarma. Muchas veces nuestro cuerpo nos está gritando que estamos en un cuadro ansioso y que debemos hacer algo y lo minimizamos o decimos, no, si yo estoy bien, estoy acostumbrada a trabajar o a vivir bajo presión. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, un tema muy interesante para poderlo abordar con nuestra audiencia. Buenos días, Jocelyn, siempre agradecido con ustedes por la invitación. Cada miércoles para hablar cómo la medicina oriental aborda estos tipos de enfermedades como es la ansiedad o el estrés. Definamos ansiedad, ¿es lo mismo que el estrés? La ansiedad es un cuadro de síntomas que se vienen dando. Por ejemplo, los pacientes que comienzan a presentar ansiedad comienzan a sentir como taquicardia, cuando ya pasan demasiado tiempo con esta ansiedad, porque es normal que nuestro cuerpo se sienta ansioso cuando nosotros tenemos que realizar algún tipo de trabajo. Pero al culminar este trabajo, la ansiedad o el cuerpo vuelve a relajarse. El problema es que cuando nosotros concluimos el trabajo y el cuerpo sigue en estado activo, vemos de que no podemos dormir, vemos de que el estómago se está creciendo, vemos también de que hay, por ejemplo, una inflamación. Entonces es cuando ya esto se ha salido de control. La ansiedad es un conducto para desarrollar estrés. Cuando nosotros tenemos estrés, incluso los pacientes que desarrollan ansiedad crónica ya tienden a desarrollar depresión debido a que la cantidad de síntomas que están sintiendo no se pueden llegar a controlar. Entonces comienzan a desarrollar la ansiedad, estrés y depresión. Los pacientes se vuelven depresivos también y ineficientes en la parte laboral. ¿Cuáles son indicadores de que ya estamos ante un cuadro ansioso? Como decía en la introducción, a veces decimos, no, si yo estoy acostumbrada a trabajar y a vivir bajo presión, ya es mi vida cotidiana esta. Sí, la ansiedad es una de las enfermedades que pasan bastante desapercibidos, de hecho, por los pacientes, porque se ha venido hablando desde hace poco tiempo este tema del estrés y de la ansiedad. Entonces los pacientes tienden a decir, no, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, yo no tengo ningún problema, pero sin embargo el cuerpo viene hablando, viene gritando. Por ejemplo, muchas veces las uñas a los pacientes se les tornan quebradizas, comienza a haber alopecia, caída de pelo. Esta caída de pelo, cuando es por estrés o por ansiedad, viene en forma de parches, son caídas redondas, por así decirlo. El pelo se cae, se hace un hoyo en la cabeza en forma redonda, eso son caídas en forma de parche y nosotros sabemos que es un proceso ansioso. El paciente posiblemente pueda presentar taquicardia o bradicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca o una disminución de esta. O muchas veces cuando estamos bajo presión, bajo procesos ansiosos, nosotros sentimos de que el estómago se ha crecido o que tienen ganas de ir al baño a defecar o que tienen ganas de ir a orinar. Esto se debe a que la medicina china relaciona que el centro vital, que es quien controla nuestras emociones, está bastante arraigado con el sistema digestivo. Entonces cuando los pacientes tienden a tener procesos ansiosos, el estómago sufre bastante con estos problemas. Por eso es que dicen también, doctor, que el colon funciona a veces como un segundo cerebro, porque canaliza todas nuestras emociones y las repercusiones están ahí en nuestro sistema digestivo. Así es, de hecho, incluso hay pacientes de que llegan a la consulta refiriendo un ejemplo bastante común, es el insomnio, que están teniendo insomnio. Los pacientes que no duermen o no concilian las horas de sueño tienden a desarrollar procesos ansiosos o procesos de estrés, depresión, les da ganas de llorar, de gritar, dicen ellos, a veces de salir corriendo, refieren los pacientes. A la hora de nosotros valorar, nosotros tenemos un diagnóstico que se llama irisdiagnóstico, que valoramos el ojo del paciente y vamos viendo el antecedente que tiene. Cuando nosotros vemos que el paciente lo que está teniendo es una colitis, y el paciente le decimos su proceso de insomnio y de ansiedad es porque está teniendo un problema en el colon se había afectado y esto es lo que lo está desencadenando. Cuando nosotros controlamos el problema del colon, el paciente normal concilia el sueño y los síntomas de estrés y ansiedad le desaparecen. Hay pacientes que incluso dicen, ayer casualmente conversaba con una amiga y me dice, yo no puedo recibir emociones fuertes o estar
estresada porque tengo gastritis nerviosa. Y todo esto es parte de esos cuadros de ansiedad. Entonces. Todo esto es correcto, todo esto es un cuadro porque recordemos lo que estábamos diciendo de que el sistema digestivo está conectado con nuestro centro vital y con nuestras emociones. De hecho, hay pacientes también que comienzan a hacer dependencia, por ejemplo, a adicción al tabaco, que los pacientes se sienten ansiosos, tienden a sentir demasiada presión y hacen adicción al tabaco. Si se fumaban 2 cigarros, comienzan a fumarse 10, a fumarse 5. Y estos tipos, o el café, la cafeína, también los pacientes cuando se sienten demasiado ansiosos comienzan a ingerir demasiadas gestas de café, o muchas veces comen chicle los pacientes. O comen comida normal, digamos, cotidiana, entre comidas, comen demasiado. Comen en exceso, incluso hay pacientes que tienden a comer pan, comienzan a comer demasiado pan, o estos procesos de ansiedad lo ayudan a los pacientes a subir de peso también, porque entre comidas, como dice usted, comienzan a buscar comida, comen el doble, comen el triple, sienten que no se llenan y siguen comiendo, y esto también nos llega a desencadenar problemas digestivos y también problemas con el peso, porque el paciente tiende a subir de peso. También muchas damas, doctor, he visto que tienen el hábito de las compras y entonces canalizan la ansiedad a través de eso, sienten como las hormonas, no sé, la serotonina, qué sé yo, usted nos podrá explicar mejor, al momento de comprar como que hay un alivio a esos cuadros de ansiosos, pero ese alivio es temporal, evidentemente. Es correcto, se sienten compulsivas, hacen compras compulsivas y después cuando llegan a casa dicen, ¿por qué compré esto si no lo necesitaba? Sí. También nosotros tenemos que valorar, por ejemplo, cuando nos llegan pacientes femeninas, tenemos que ver la edad. Es importante ver la edad porque si está, por ejemplo, en la etapa de la menopausia, nosotros sabemos por qué es que está dando estos procesos ansiosos. O, por ejemplo, si los pacientes tienen ovario poliquístico en las mujeres o están con la menstruación, porque muchas veces estas cargas hormonales tienden también a que las mujeres desarrollen preocupación, ganas de llorar o diferentes tipos de síntomas. O también los pacientes que tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo, que también es una carga hormonal bastante fuerte, entonces tienden a desarrollar estos tipos de problemas. Preguntan, doctor, en nuestros comentarios en Facebook si es común que esto le dé a los adolescentes y cuáles son los signos para identificarlo. Un padre de familia nos escribe. Por lo general, los pacientes adolescentes les da cuando se enamoran. Cuando llegan a consulta con los papás, nosotros les preguntamos cómo está la relación con la familia o cuando están pasando por una ruptura. Es bastante común cuando están pasando los niños viendo un divorcio, viendo problemas de los papás, que entren en estado de ansiedad. Incluso los niños comienzan a comer o a canalizar la ansiedad por medio de la comida o portándose mal, teniendo mal comportamiento para tratar de llamar la atención. Perfectamente, no hay nadie exento a desarrollar esta enfermedad y tampoco hay edades. De hecho, hasta los niños pequeños, los niños tiernos de meses, tienden también a desarrollar pequeños episodios de ansiedad. Doctor, cuando ya estamos ante un cuadro de ansiedad, indistintamente de la edad del paciente, sí es importante definir algunas variables, imagino, para el tema del diagnóstico, por ejemplo, la parte emocional, que usted lo ha mencionado, el género, si es hombre o si es mujer, y todo esto nos lleva a la pregunta de este tratamiento, de qué manera se hace, lo hacen de manera integral. Usted nos hablaba del diagnóstico, pero ya cuando estamos ante esa situación, ¿qué tan importante es que el paciente reconozca que está con un problema de ansiedad? Porque muchas veces decimos, no, yo no tengo eso. Sí, es importante hablar con el paciente y hacerle entender cuáles son los síntomas, cómo se está reflejando. Y muchas veces se les manda a hacer algunos tipos de exámenes para que ellos vean que no es lo que creen, porque a veces dicen, ay, es que es la migraña, ay, es que esto. Hoy enfermedades que tengan es que cuando se les cura o se les pasa, dicen que mejoran el proceso ansioso. Pero la verdad que no siempre lo tienen presente. Muchas veces necesitamos ayuda psicológica. Se le hace entender también al paciente de que el hecho de que uno lo remita a psicología, una valoración psicológica, no significa de que esté loco, porque tenemos la creencia de que el que va al psicólogo es porque está loco. Y no, para nada. Se le ayuda al paciente a que entienda también esto, que con terapia alternativa y con un poquito de ayuda psicológica podemos llegar a ayudar y a vencer este problema, porque es bastante importante. Sí, también se puede controlar. Tenemos muchos comentarios, quiero leérselo antes de pasar a la parte de la terapia. Nos dice una joven de 21 años, yo tengo ansiedad,
como que me da dolor agudo en la cabeza y me dan ganas de vomitar cuando me frustro. ¿Esto es parte de un cuadro ansioso ya en una etapa grave, digamos, en una etapa crónica? Cuando nosotros sabemos que el paciente tiene más de 6 meses presentando estos cuadros ansiosos o estos tipos de ansiedad, ya sabemos que es un cuadro bastante crónico y es únicamente cuando hay problemas. Esto es lo que estaba también usted diciendo de la gastritis emocional, que comienzan a sentir el ardor en el estómago cuando les dan algún tipo de noticia fuerte. Entonces sí puede ser un proceso ansioso. Incluso hay pacientes que sienten punzada en los sentidos cuando están con estas crisis y posteriormente tienden a mejorar cuando solucionan el problema. Ok, tenemos más comentarios. Preguntan, ¿enojarse con facilidad está relacionado con un cuadro de ansiedad o estrés? Puede estar relacionado con un cuadro de ansiedad, pero también hay que ver el entorno del paciente, porque siempre un enojo tiene un inicio, algo nos conllevó a llevar a enojarnos, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, pudo haber sido un hijo, y a veces, muchas veces, estamos tan ansiosos y tan enojados que lo canalizamos con otras personas o nos liberamos con otras personas que no tienen nada que ver, pero sí es un proceso ansioso también. Buenos días, nos dice otra dama, yo tengo los mismos síntomas de ansiedad que dice el doctor y eso me provoca dolor de cabeza. Siento que hasta me giran los músculos del rostro, me da dolor en el pecho y a veces lloro demasiado, me dan ataques de nervios. ¿Qué me recomienda? Siempre hay que acudir al médico, hay que buscar ayuda. Recordemos que estos problemas emocionales nos conllevan además enfermedades. Incluso muchos pacientes llegan a desarrollar contracturas musculares. De hecho, los trapecios se ven inflamados, se limitan los movimientos del cuello. Incluso hay pacientes que tienden a contracturar los músculos maceteros de la cara y tienden a desarrollar parálisis facial. O cuando ya tenemos una parálisis, ya nos ha dado una parálisis, ya nos rehabilitamos, por ejemplo, y estamos en proceso ansioso, nosotros vemos como a este paciente que ya tuvo la parálisis comienza a cerrarse un poquito más el ojo y a girarse un poquito la boca. Entonces, estos también son procesos ansiosos. Incluso los pacientes tienen recaídas, los pacientes con parálisis, cuando llegan a tope, porque el cuerpo ya llega un momento que llega a tope y comienza ya a gritar, a desarrollar demás enfermedades que el paciente no tenía o no estaba presentando. Ok, nos dicen, un adolescente que dice sentirse triste, con ganas de llorar, siente un vacío y no sabe por qué y se enoja mucho. ¿Esto es ansiedad? Puede ser un proceso depresivo también. Es importante que cuando nosotros observemos a nuestros televidentes, a nuestros hijos principalmente, llevarlo a ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos al inicio, estas enfermedades, estas emociones muchas veces nos conllevan o a la depresión o al estrés y muchas veces al suicidio. Entonces es importante la salud mental para estos No hay pacientes. que minimizar estos signos y síntomas, y en los adolescentes que tienen como mucha labilidad emocional y son muy impulsivos, ojo con eso, padres de familia. Gracias por su confianza, por escribirnos. Buenos días, bendiciones ahí en el canal a todos. Y al doctor una pregunta, ¿desde hace cuánto surgió esta enfermedad? Porque en mis años no se hablaba de ansiedad o de estrés, nadie vivía con ese tipo de cosas. Y ahora en los colegios, que porque ansiedad, que por estrés, que esto, que lo otro, y el famoso síndrome de Cushing también. Y qué importante es esta pregunta y aporte que nos hace nuestra amiga que nos escribe, porque definitivamente no hablábamos de este tipo de cosas, pero quizás no es que no existían, es que no se lograban visibilizar. ¿Qué opina usted, doctor? ¿En realidad sí existían y no se visibilizaban, o es una cuestión de que existe hasta este momento? Porque también he escuchado que el estrés y la ansiedad son enfermedades o situaciones de este siglo. Es correcto. Por ejemplo, el problema de ansiedad y estrés más o menos se ha venido prestando atención alrededor de unos 10 años. Antes no se miraba esto. ¿Por qué no se miraba antes esto? Y es bastante curioso, porque nosotros íbamos al médico y le explicábamos lo que nosotros sentíamos. Pero como esta enfermedad conlleva a desarrollar demás enfermedades, entonces el médico venía y trataba, por ejemplo, la gastritis. Ya nos mandaba X pastilla que la tomáramos antes de desayunar, porque el paciente decía, me siento frustrado y me da dolor de estómago. O sea, se trataba el síntoma físico, pero no la causa desencadenante de los síntomas físicos. Es correcto, se trataba el síntoma que el paciente desarrollaba por medio de la ansiedad o el estrés o la depresión, y no se trataba la causa, el centro. Incluso ahora, hace muy poco, ya también estaba viendo bastante la inclusión. Hoy, por ejemplo, el Día de los Niños, de la concienciación de los niños autistas,
Eso antes no se daba, se le está ayudando a los pacientes a que vean el mundo, por ejemplo, de otra manera, que prestemos atención y que no tratemos de minimizar nada, que Así nos pongamos es, atención. que reconozcamos cuando tenemos problemas. Yo le compartía casualmente hoy a Anduriña que hace unos 8 años, teniendo 20 y algo, en mi caso, por ejemplo, me dio un cuadro de ansiedad y estrés y yo no reconocía que tenía ansiedad y estrés. Para mí que estaba trabajando súper bien y que no había en mí nada que desencadenara una desestabilización en mi salud. Pero tuve crisis hipertensiva durante 3 meses, hasta el punto de que me dijeron, es por ansiedad y por estrés, esto no es algo que se te va a quedar. Y a esa edad, súper jovencita, imaginémonos entonces, esto es bien común, doctor, más común de lo que Es esperamos. más común de lo que nosotros creemos. De hecho, también se está luchando bastante por los niveles elevados de cortisol, que el cortisol prácticamente, en simples palabras, es como la hormona del estrés, prácticamente, para que nuestros televidentes nos entiendan. Entonces, hoy día se está ayudando bastante a disminuir estos niveles elevados de cortisol para que el paciente tenga una vida bastante plena, porque el estrés... Estas enfermedades emocionales siempre viene una agarrada de la mano de la otra, nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas. Definitivamente, y muy peligroso. Imagínense que a mí se me subía la presión increíble a 180/100 y lo normal es 120/80, entonces sí pone en riesgo tu salud, pero la causa es el estrés. Difícil de creerlo, pero sí pasa. Quiero leer muchos comentarios, hay bastantes, doctor, antes de pasar a la parte de la terapia. Buenos días, yo tengo problemas de la tiroides y los vecinos me humillan y yo no les digo nada, lo que hago, doctor, es llorar. Wow, qué fuerte. Quiere recomendaciones nuestra amiga que nos escribe. Buenos días. ¿Se puede combinar la terapia psicológica con terapia de medicina oriental para ayudar a reducir los niveles de ansiedad? Saludos y gracias por el tema. Por acá más comentarios. Preguntan si la ansiedad es continua. Porque cuando a mí me dio ansiedad sentía una pesadez en la cabeza y andar cansado en el día porque en la noche no podía dormir por la misma pesadez. Es terrible. Por acá tenemos otro comentario, una jovencita nos dice, a mí me dan ganas solo de comer y comer y comer. Pregunta si esto es ansiedad y dice, a veces cuando como me siento mejor. Muy buenos días, tengo una niña de 6 años, sufrió bullying en su colegio y desde entonces que la llevo a otra escuela llora. Se pone la mano, se le ponen las manitos heladas, el cuerpo caliente, dice que le duele el pecho y pide agua. Esto es ansiedad. Por acá otro comentario de una amiga, dice, mi madre murió hace 1 año y medio y desde entonces siento que me dan muchas ganas de llorar, siempre estoy triste y tuve intenciones. Mira, qué grave este comentario, esta situación que está viviendo esta amiga. Tuve intenciones, dice, de quitarme la vida porque ahora todo sin mi mamá es muy difícil. Gracias por la confianza. Por favor, a nuestros amigos que nos han escrito, que nos han comentado, llámenos a lo interno. Vamos a pedir apoyo a Carlos Ñamendi para que pueda tomar nota de estas llamadas. Nos deja, por favor, 2 nombres, 2 apellidos y su número de teléfono para referirles con la consulta gratuita en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Son personas que necesitan definitivamente la ayuda y aprecio mucho la confianza en el programa. Doctor, agradecemos esa confianza también en la Clínica de Medicina Oriental Altamira y voy a retomar una de las preguntas que hacía un amigo televidente. Decía, ¿se puede combinar la terapia psicológica con las terapias en medicina oriental para reducir la ansiedad? ¿Qué nos puede decir también, doctor, de todos los comentarios? Veíamos cuadros clínicos distintos. Sí, es lo que voy a recalcar algo también, que dice usted que hace 8 años estaba presentando una hipertensión. Es lo que estábamos hablando hace poco, que la amiga televidente nos preguntó que cuánto tiene esto de estar existiendo. Sí. Hace 8 años, hace 10 años atrás, si alguien hubiese llegado con su cuadro clínico, lo que se hubiese hecho es mandar un medicamento hipertensivo, Sí, y ya está. Ya. Y no se hubiese pensado nunca, viene por un proceso de estrés o un proceso de ansiedad. Sí, en referente con la paciente que pregunta si se combina, sí se combina la terapia de acupuntura. Cuando nosotros vemos que el paciente necesita ayuda mental o ayuda psicológica, nosotros les referimos a ellos. Incluso han habido momentos que yo les he escrito pidiendo el número de algún psicólogo para ayudar, porque sí se pueden combinar las terapias de psicología con las terapias de acupuntura. Prácticamente en acupuntura lo que nosotros tratamos de hacer es que este paciente no tenga nublada la cabeza, no tenga nublada la mente, ni el centro vital se esté molestando. Cuando nosotros hacemos esto, todos los sistemas comienzan a mejorar. Cuando nosotros sabemos la causa del paciente y lo tratamos con acupuntura o con algún tipo de ventosa o algún masaje relajante,
Entonces nivelamos el sistema y el paciente mejora bastante, concilia el sueño. Incluso ha tocado en consulta que el paciente, cuando nosotros leemos el iris y le preguntamos que cómo está todo en casa, hay pacientes que lloran y tal vez no era por eso que iban a consulta, sino eran por otra cosa, pero lloran y nosotros observamos que están por un proceso ansioso. Por ejemplo, la amiga televidente que dice que están en las etapas del duelo, porque sabemos que el duelo tiene etapas también. Claro. Entonces, sí, los pacientes entran en depresión. La niña de 6 años, ese caso, él se le pone el cuerpecito caliente, dice, las manitos heladas y no quiere ir al colegio. Sí, es importante que busque ayuda psicológica la mamá de la niña. Sí. Incluso los niños nacen muchas veces con problemas nerviosos cuando los papás pelean y el niño está en el vientre materno. Entonces esto ya viene desencadenando, los pacientes vienen temblorosos, incluso hay niños que cuando los regañan o ven que están discutiendo los papás, que es un grave error también esto, estar discutiendo en frente de los niños, los pacientes tienden a desarrollar taquicardia o miedo, incluso hasta se ponen helados, morados. Es importante no pelear en frente de los niños y evitar este ciclo vicioso, porque después se torna un ciclo vicioso y es importante tratar de evitar esto. Háblenos a detalle de esas técnicas de tratamiento en la clínica, doctor, para esto de la ansiedad y del estrés. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, primero, evidentemente se valora cuáles son los sistemas que están desequilibrados. Cuando nosotros vemos, es lo que decíamos por medio del iridiagnóstico, cuáles son los que no están trabajando bien, porque en la medicina china un órgano trabaja con otro, un ciclo vicioso que tienen de energía. Cuando uno se molesta o no trabaja de una manera suficiente, tiende a que los demás comiencen a desequilibrar. Bueno, nosotros sabemos cuáles son y cuál es el problema del paciente. Se ponen ciertos tipos de puntos de acupuntura, una agujita en ciertas partes del cuerpo, y el paciente presenta mejoría, se le ven la siguiente semana y ya comienzan a presentar mejoría. Muchas veces sí es importante y sí les mandamos a los pacientes de que visiten ayuda psicológica, principalmente los pacientes que están pasando la etapa del duelo. Es importante que busquen ayuda porque tienden a pensar mucho en el suicidio. O los jóvenes, cuando llegan pacientes jóvenes con ansiedad, que los papás están teniendo problemas, también se les pasa muchísimas veces el suicidio. Entonces es importante ayudarle a los pacientes. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un paciente con ansiedad ir superando este problema? ¿En realidad se controla, se cura? ¿Cómo funciona esto, doctor? Cuando nosotros vemos de que el paciente ha tenido una ayuda bastante significativa, ya se le explica que ya está bien y se le pide que siga con la terapia psicológica por unos meses más hasta que ellos superan esta etapa y vuelven a quedar bien. También recordemos de que es importante que sintamos esta emoción, que estimulemos al cerebro y que el cerebro sienta estas emociones. No obstante, recordemos que cuando la emoción es permanente, lo que decíamos al inicio, terminamos el trabajo que nos tenía ansiosos, pero esto no se quitó, esta ansiedad, esta preocupación, esta opresión en el pecho no mejora. Es importante ya comenzar a buscar ayuda y ponerse un poquito de atención, no minimizar los síntomas, que es lo más importante. Definitivamente sí, me da mucho dolor de cabeza, dice me dan ganas de llorar, dice otra amiga, me da dolor en el pecho, dice un caballero que nos escribe, hay tantos comentarios, pedimos disculpas por factor tiempo, no podemos evacuarlos todos, pero sí en pantalla están los números de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Lo importante es atender oportunamente este tipo de signos y síntomas antes de tener complicaciones, entre ellas que se desencadene todo en una depresión y suicidio, cosa que no queremos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un gusto. ¿Dónde están ubicados? Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806. Gracias nuevamente, doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. A usted que nos escribió, que confía en su programa, gracias también. Probablemente ya hemos recibido sus datos, sus 2 nombres, 2 apellidos y número de teléfono para que pueda aplicar a la consulta gratis en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Ahí le van a estar a usted llamando. Vamos a una pausa, ya regresamos.